Hola a todos los que nos escuchan desde las Islas Canarias y más allá. Bienvenidos a Ay Miranda, tu cita radiofónica con historia de España, pensada especialmente para aquellos que se preparan para la PAU. Así que cierra los apuntes por un momento, ajusta el volumen, afina la mente y acompáñanos por este paseo en el tiempo. Esto es Ay Miranda, donde historia se convierte en tu aliado. Empezamos. Hola y hola mis historia lovers. Bienvenidos al Chisme Histórico, el programa donde te contamos los dramas de hace casi un siglo, como si estuvieran pasando ahora mismo en TikTok, ¿sabes? Y hoy venimos con el episodio, uno que tiene política, salseo, peleas parlamentarias, tensiones territoriales y hasta curas enfadados. Básicamente España en 1931. Y el primer bienio de la Segunda República. Así que vayan preparando su snack porque esto trae chisme para rato, ¿eh? España en 1931, el país que dijo, quiero un cambio radical. A ver, para empezar, imagínense un país súper desigual, para gente pobre, caciques mandando en los pueblos, la iglesia en todos los ámbitos de la vida, mujeres sin derechos políticos, campesinos pasándolo fatal. Y encima un rey, Alfonso XIII, que se va diciendo, bueno, si no me quieren, yo me voy, pero no abdico, ¿eh? Mira, un drama monárquico que agüita. Y así nació la Segunda República. El 14 de abril de 1931, la gente salió a la calle emocionadísima, como si hubieran anunciado la rebaja del 90%. Imagínate. Y entran los nuevos gobernantes también diciendo, vamos a modernizarlo todo. España, prepárate. Manuel Azaña y el plan Reformemos hasta el techo. Mira, el MVP del primer bienio fue el tío el Manuel Azaña, que fue el ministro de la guerra, pero es que parecía ministro de reformas limitadas. Azaña mira el ejército y dice, porque hay más oficiales que soldados. Esto es un desfile, no es un ejército. Y ¡zas! Reducción del número de oficiales, jubilación anticipada, reorganización interna y un cierre de la Academia Militar de Zaragoza que dirigía Franco. Y claro, Franco enfadadísimo no puso un tuit porque no existía Twitter, porque si no... Muchos militares lo vivieron como un ataque personal, ¿eh? Otros decían, ya era hora, chiquito drama, pero drama. Constitución del 31. España se moderniza y se arma la polémica. La Constitución de 1931 fue un bombazo para la época. Decía cosas como, España es un estado democrático y laico. Todos los ciudadanos son iguales. Las mujeres pueden votar. Y el Estado controla la educación. Y ojo, ojo, esto en 1931 era más moderno que muchos países europeos. España estaba más adelantada en derechos que agüita, socio. Pero claro, cuando cambias tanto, hay gente que dice, sí, y otra gente que dice, ¿qué? Y en España siempre se grita fuerte. Reformas educativas, nuevas escuelas como si fueran pan caliente. Mira, para mí, esta es la parte más wholesome del bienio. La reforma educativa. Totalmente. España tenía un problema enorme con casi la mitad del país, que era analfabeto. Había pueblos sin escuelas y maestros mal pagados. Así que el gobierno dijo, mira, vamos a construir 27.000 escuelas y se pusieron a abrir escuelas como quien abre cafeterías en Madrid ahora mismo. Es de loco, ¿eh? También crearon institutos, formaron maestros y quisieron que la escuela fuera pública, laica y moderna. Vale, ¿y los beneficios? Miles de niños que antes no pisaban una escuela, ni ninguna aula, empezaron a estudiar, ¿sabes? Pero, ¿y el problema? La iglesia dijo, perdón, laica, sin cura. Y ahí empezó el mayor drama de la historia, pero un drama espectacular. La reforma de la iglesia, el divorcio del siglo. A ver, el conflicto entre la república y la iglesia fue como una relación tóxica que ya estaba mal, pero el primer bienio lo hizo, vamos, explotarlo. A ver, lo primero, también te digo que la Constitución dice que España es un estado laico. Segundo, la Iglesia pierde privilegios. Y tercero, la ley de congresiones religiosas den clase. Que tía, las órdenes religiosas tenían miles de escuelas. Así que imagina el drama. Ruido, mucho ruido por todas partes. Los obispos diciendo, nos están persiguiendo. Los laicos también decían, era hora de separar la Iglesia y el Estado. Y la derecha estaba muy mosqueada. Y mientras tanto, el tío el Azaña, diciendo, pues yo sigo con mi plan. Si España fuera un reality, este sería el momento en el que sube la música dramática. Reforma agraria, el salseo campesino, terrateniente. El mayor chisme rural. España era muy agraria y habían campesinos que trabajaban sin tierra, los tíos. Y terratenientes
con fincas gigantes sin cultivar, pero ¿son tontos o qué? Que eso genera resentimiento, pobreza y mucha injusticia. Así que la República dice, vamos a repartir las tierras que están abandonadas. Mira, también nace la Ley de Reforma Agraria en 1932, que la idea de ello era expropiar latifundios y repartírselo a los campesinos. Sí, suena precioso, pero el proceso fue lentísimo. Papeleo, resistencia, conflictos legales y muchos campesinos que estaban desesperados y decían, ¿para cuándo mi parcela? Y los terratenientes, tía, expropiar mis tierras. Hasta ahí podíamos llegar. Tía, tensión, huelga, ocupar fincas, guardia civil. Ya tú sabes, España on fire. Estatuto de Autonomía de Cataluña. Yo quiero mis poderes. Mira, mientras tanto, Cataluña estaba viviendo su propio chisme político, ellos solos, que tenían un movimiento autonomista fuerte y querían un autogobierno. Que en 1932 se aprueba el Estatut de Núria, que hacía que Cataluña tuviera parlamento, gobierno propio, competencias importantes. Y claro, Cataluña celebrando, la derecha española diciendo, esto rompe la unidad. El País Vasco y Galicia también te querían estatutos, pero por tiempos solo Cataluña lo consiguió en el primer bienio. Conflictos sociales, huelgas, protestas y enfados por todas partes. Mira, otro ingrediente para el máximo drama de esta gente son las huelgas. La CNT anarquista estaba en modo, esto es insuficiente, y organizaba protestas continuas todo el rato. Tía, la derecha decía que la República era demasiado radical, la izquierda radical decía que era demasiado moderada, y la República estaba ahí, atrapada, como madre de adolescente. Mi madre chiquito caos. En Casas Viejas, en 1933, hubo una revuelta anarquista que terminó, mira, pero horrible, con muertos y represión policial. Y todo esto dañó la imagen del gobierno de Azaña, tío. Y que este fue el escándalo político del año, vamos, es que sin duda, loco. Las mujeres entran en escena. Victoria Kent versus Clara Campoamor. Y aquí viene uno de los chismes favoritos, porque es historia con nombre propio, Tía, dos mujeres brillantes, ambas feministas, pero con opiniones distintas. Clara Campoamor quería sufragio femenino y Victoria Kent quería que aún no era el momento. Las dos debatiendo en el Congreso como reinas absolutas. Campoamor ganó, y en 1971 se aprobó el voto femenino. Que tía, que eso fue histórico, porque las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones de 1933. Y aunque luego la derecha ganó y algunos culparon al voto femenino, Campoamor dijo, los derechos no se negocian. La oposición crece. Esto no nos gusta nada. Conforme el gobierno seguía reformando, la derecha empezó a organizarse mejor. La SEDA, los monárquicos, los católicos. Mira, y es que, tía, y en la izquierda también había unos líos que cágate. Socialistas enfadados entre ellos, anarquistas, fuera del sistema, republicanos divididos. Pero vamos a ver, ¿qué es esto, tío? Tía, en resumen, todos peleados con todos. Esto es, vamos, chiquitos chones, loco. Las elecciones de 1933. El giro inesperado. Mira, después de tanto ruido, tanta reforma, tanto conflicto, llegan las elecciones de 1933. Y la derecha gana. Y comienza el bienio conservador. Mira, el Azaña es el tío ese y sus reformas quedan aparcados, pero aparcadísimos. Y todo lo que hizo en el primer bienio empieza a revertirse o a frenarse. Qué de loco, Que España estaba entrando en un modo que esto se está complicando, que nos llevaría años después al peor final posible. O sea, la guerra civil, loco. Imagínate. Conclusión del chisme. ¿Qué dejó el primer bienio? Mira, si tuviéramos que resumirlo en una frase, para mí el primer bienio intentó modernizar un país que no estaba preparado para cambiar tan rápido, tía. Pero que también dejó cosas muy buenas. Mira, escuelas nuevas, derechos sociales, voto femenino, avances democráticos, autonomía, modernización del ejército. Pero a ver, tía, vamos a centrarnos, que también dejó a mucha gente mosqueada. Vamos, muchísimas. Y hasta aquí, gente, el mega chisme del primer bienio. Reformas, que si dramas, que si curas, que si terratenientes, militares feministas o campesinos. Mira, esto fue un culebrón histórico en toda regla, loco. Bueno, chicos, si les gustó este episodio extendido, denle like, compartan y cuéntanos, ¿qué parte del primer bienio te parece más juicy? ¿La reforma agraria? ¿El voto femenino? ¿El drama contra la iglesia?
Déjamelo por comentarios. Nosotros volveremos la próxima semana con otro chismecito. Somos Seila y Silvia contándote todo lo que ha pasado en la historia. ¡Chao!